no podía entender cuando la vi en la ventana. Era esa mujer, todo su rostro. Amigos y amigas, qué gusto volvernos a encontrar en esta cita semanal de No es hora de callar, como todos los martes, con un tema de actualidad, un tema que interesa, un tema que se mueve en las redes sociales, un tema que a usted allá donde está, en su universidad, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en donde sea, le interesa muchísimo. Y este tema que tenemos esta semana pues sí que nos interesa porque además lo hemos visto en las redes sociales ya hace varias semanas, ha sido tendencia algunos días, pero además creo que nos ha llevado a pensar un poco de cómo nos estamos hablando ciertos temas que nos interesan mucho, que solamente están en la agenda nacional cuando los medios de comunicación los sacan en primeras páginas o abren noticieros con ellos, pero que realmente todos los días nos están moviendo las fibras porque tienen que ver con crímenes, tienen que ver con derechos, tienen que ver con situaciones que a todos nos atañen. Estoy hablando en este caso de la violencia contra las niñas, pero nuestra protagonista o nuestros protagonistas de este podcast son quienes han movido en las últimas semanas una etiqueta que vemos en redes, Hablemos de las Niñas. Y detrás de Hablemos de las Niñas hay un proyecto maravilloso, creado, iniciado por personas que conozco y que ya han hecho periodismo, y un periodismo de ese que no vemos en los medios tradicionales, y ahora se lanzaron al vacío, pero con toda la expectativa de que esto salga muy muy bien. Ellos son Mutante, y Mutante arrancó precisamente el 8 de octubre, el pasado 8 de octubre, con este tema de poder generar una gran conversación alrededor de una temática y de una problemática tan difícil como es la violencia contra las niñas y lo que pasa contra las niñas, y por eso estamos hablando de las niñas. Y hoy hablaremos con Elizabeth Otálvaro. Ella es la gestora de comunidades de este gran proyecto Mutante. Elizabeth, bienvenida a este podcast de No es hora de callar. Muchas gracias, Ginette, por la invitación. Qué bueno saber que en algún momento te lo decía, que este mensaje de verdad está siendo como acogido por personas que vienen interesadas incluso mucho antes que nosotros en el tema del género, en el tema de la infancia, y eso era un poco como lo que queríamos lograr. Entonces, pues muchas gracias inicialmente por tu interés. Bueno, ¿qué es Mutante? ¿Dónde sale esa vaina? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo es que logran hacer sinergias entre varios periodistas y personas que no son periodistas para lograr sacar adelante algo que hoy en día es difícil cuando no se tienen recursos? Sí, pues mira, Mutante es un proyecto que está en la cabeza y nace en la cabeza de dos hombres, Nicolás Vallejo y Juan Camilo Maldonado. Ellos son periodistas y vienen haciendo periodismo hace varios años en El Espectador, fueron editores de Vice, crearon Pacifista. Entonces vienen de un recorrido importante como en el periodismo y en sus últimos años en ese periodismo alternativo y sobre todo en un periodismo millennial, en un periodismo joven que está pensado para hablarle a un público que se viene movilizando también y que lo hemos visto incluso en las urnas como viene haciendo fuerza. Entonces, preocupados, digamos, por algunas crisis del periodismo como la cantidad de ruido que tenemos y como la información está todo el tiempo en las redes, pero parece que no estuviera tan bien curada, sobre todo preocupados por los escándalos de poca duración. Tú ahorita lo decías, de vez en cuando aparece un gran caso de violencia sexual, que es el primer tema que nos convoca, y todos nos volcamos a hablar y a pensar en esto, pero eso dura un día y seguramente al otro día hay un nuevo escándalo, además en este país donde cada día tiene su afán. Cada día tiene su escándalo en Colombia. Sí. Entonces, preocupados como por eso y tratar de hacer un periodismo de investigación riguroso que al menos durante un buen tiempo se preocupe por un tema y por desentrañarlo, por buscarle distintas dimensiones, aparece Mutante con una idea y una propuesta que es generar conversación. Ese es como el gran objetivo y me encantaría como que quedara esa idea súper sembrada, que no somos un medio, que somos un mensaje y que el mensaje hoy es Hablemos de las Niñas, pero quizá en el futuro va a ser otro tema que también creemos de interés nacional y que queremos inicialmente que no se acabe con el furor del escándalo, sino que tengamos un buen rato para hablar, comprender y actuar, que es el método que hemos implementado sobre ese tema. Y bueno, pero ¿cómo les ha ido con esa conversación? Porque la conversación arrancó el 8 de octubre.
los hemos visto mucho en las redes sociales, pero ¿qué tanta retroalimentación o respuesta hay frente a esa conversación? Pues bueno, eso inicialmente era el gran reto, como saber si la gente sí iba a querer conversar con nosotros, pero la respuesta ha sido mucho mejor de la que hemos esperado. El día que arrancamos, como tú lo dijiste, fuimos tendencia, pero eso lo único que nos hace pensar es que sacamos una agenda que parecía invisibilizada, pero que estaba ahí latente y que había una cantidad de gente que quería hablar sobre eso. Y eso es un poco lo que hemos venido haciendo, como identificar conversaciones, nichos, personas que quieren hablar y que simplemente les estamos dando como un espacio para que lo hagan. Entonces, para responderte, ha sido una gran acogida, hemos tenido respuesta de base de la sociedad civil que quiere conversar, que viene haciendo un trabajo sobre género e infancia desde distintas orillas, y también una respuesta quizá pues de otros actores que también representan digamos un nivel importante en estos temas, como fundaciones internacionales o colectivos, medios de comunicación. Entonces la verdad es que parece que es un tema que a todos nos importa y que estuvo bien como detonar. Bueno, estamos hablando de las niñas, ese es el tema, digamos, este mes en el que Mutante se metió de cabeza, y es Hablemos de las Niñas. Precisamente la semana pasada, el jueves, hubo una conversación en torno al tema de las penas, al tema de cadena perpetua. Mónica Roa, esta gran activista, estuvo como liderando, como dirigiendo más bien esa conversación, pero ¿qué tanto está hablando la gente de las niñas? ¿Qué tanto están esas posiciones? ¿Sí se ha logrado o han logrado ustedes detectar un punto de encuentro frente a temas o a una situación tan grave como la violencia sexual, por ejemplo? Pues mira, hay algo que a nosotros nos preocupa, y es justamente cómo llegarle a las niñas, ¿sí? Porque desde el principio hemos detectado que se ha convertido en una conversación de mujeres adultas hablando de su infancia, cosa que también nos parece maravillosa, porque desde que arrancamos hemos estado recogiendo testimonios de mujeres que fueron abusadas en su infancia, y han sido más o menos, no sé, casi en total unas 70 mujeres contando los testimonios que hemos recibido personalmente, y otros que ya han llegado por redes y demás, de mujeres que quieren contar su historia. Entonces, las niñas las estamos entendiendo también como las mujeres, o sea, como todas las mujeres fuimos niñas en algún momento y tenemos y cargamos unas heridas y una desigualdad de género desde ahí que es importante como analizar y pensar. Entonces, desde ahí estamos haciendo una reflexión, pero también hay algo fundamental, y es que en nuestro método está pensado para hablar, comprender y actuar frente a los problemas. Entonces, por ejemplo, hoy los viernes son el día de actuar, y los 2 viernes que hemos estado como al aire, porque realmente han sido 2 nomás, hemos tratado de sacar unos manuales que recogen toda esa información y que están dirigidos a las niñas. Entonces, la semana pasada, junto a Niñas Sin Miedo, que es una de nuestras organizaciones aliadas, creamos un manual de prevención del abuso sexual infantil. Entonces, en ese sentido, ahí estamos vinculando a las niñas, les estamos hablando directamente a ellas y les estamos diciendo, miren, estos son los tips que proponemos, no son la verdad, pero son nuestra propuesta para que tú y tu familia, tu mamá y tu papá detecten si puedes estar siendo víctima de abuso. Entonces, ahí está. Y bueno, lo que uno ve también es que la gente, lamentablemente, en medio de esta conversación empieza como a poner o a presentar sus posturas políticas que terminan haciéndole mucho daño a la conversación, y que no vamos a ser ajenos, por lo menos en unas 2 décadas, diría yo, en este país, no vamos a ser ajenos a eso, ¿no? A estar muy ligado a lo político. ¿Cómo hacen para poder llevar esa conversación sin que se salga de madres, sin que termine en el agarrón que siempre vemos en las redes sociales? Esa es una muy buena pregunta, Ginette, porque nosotros de verdad nuestra propuesta es la conversación. Entonces queremos diseñar unos protocolos que nos permitan tener una sana conversación. Ni siquiera el equipo de Mutante es homogéneo políticamente, o sea, tenemos unos principios que compartimos éticos, sobre todo, que es lo que nos une, pero obviamente tenemos posiciones distintas y creemos que son supremamente válidas. Tú lo mencionabas, ayer tuvimos el primer tweet debate, que nos estrenamos como en ese formato, lo moderó Mónica Roa, y estábamos hablando sobre la cadena perpetua, que es un tema que genera todas las pasiones posibles. Y había posiciones muy distintas, muy encontradas, pero en ningún momento hubo una sola persona que insultara o que incluso tratara de imponer su posición. Fue un debate, yo de verdad
jamás había visto un debate en Twitter con tantos argumentos y tan tranquilo. Y creo que eso se da porque primero el Mutante quiere ser eso, como un espacio amoroso, un espacio tranquilo, y así nos hemos mostrado desde el principio, como moderadores, ¿sabes?, de esa conversación. Y segundo, también creo que se da porque estamos vinculando a gente de verdad interesada, o sea, pocos troll, pocos personas que llegan perdidas, no, es gente que está súper convocada y que está comprometida con el tema, independientemente de su posición política e ideológica, ¿cierto? Entonces, creo que ahí está como la clave de la conversación, que hayamos acercado a gente de verdad o interesada o involucrada con el tema. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de las niñas? Bueno, esa es una gran pregunta también, porque tenemos diseñado un plan, pues este es nuestro piloto, Hablemos de las Niñas, y tenemos queremos hablar al menos 6 meses de Hablemos de las Niñas. Eso significa que ahorita en un mes terminamos de hablar de abuso sexual, queremos un siguiente mes en el que pulamos, digamos, lo que nos hizo falta, a través incluso de esa conversación, que nos digan como, hey, olvidaron esto, y tratar de abarcarlo en ese siguiente mes. Queremos un mes más de niñas y migración, queremos hablar de niñas venezolanas. Ahí vamos en 3 meses, un cuarto mes en el que queremos hablar de niñas y enfoque diferencial, niñas afro, niñas LGBTI, niñas indígenas, niñas con discapacidad, y un último tema en el que queremos hablar ya de empoderamiento desde las niñas, entonces niñas y empoderamiento deportivo, cultural, económico. Pero esto solo va a ocurrir si nuestra campaña de crowdfunding resulta exitosa. Eso es súper importante porque les estaba diciendo al principio, claro, la gente que hace muy buen periodismo, que no está en los medios tradicionales, tiene que sufrirla mucho para poder tener el apoyo económico y sacar adelante sus proyectos. Y en este caso, pues hay un crowdfunding que, por favor, Elizabeth, contémosle a la gente que nos está escuchando cómo podemos nosotros también contribuir para que este proyecto siga adelante. Muy bien, pues mira, digamos que las campañas de crowdfunding vienen cogiendo fuerza porque estamos diciendo, somos una causa que vale la pena apoyar. Más allá de decir, denos plata, es como, mire, montes en este bus y entre todos sigamos hablando de las niñas. Tú lo decías, nosotros otro de nuestros principios básicos es el periodismo independiente, y eso hace que nuestro modelo financiero esté pensado para que ningún donante tenga más del 40% de nuestra operación. Pero el principal cliente que nosotros queremos tener es el ciudadano. Entonces, por eso es que al ciudadano le estamos diciendo, vaya a www.baki.com, encuentre nuestra campaña, o también puede ir a mutante.org y encontrar nuestra campaña de crowdfunding y aporte desde lo que pueda aportar. Digamos, ahí hay unos precios que tienen unas recompensas que nosotros ofrecemos, incluido como unos talleres de periodismo que dictarían Juan Camilo y Nicolás, pero también puede ser un aporte desde cualquier peso para que nosotros hagamos finalmente una vaca. Esto es en colombiano esto es una vaca para poder seguir hablando de las niñas y financiarlos. Entonces, bueno, en 5 meses dejaremos de hablar de las niñas, y yo sé que es muy pronto preguntarlo porque todavía estamos en la etapa del crowdfunding, pero ¿de qué van a seguir hablando? Mutante, ¿de qué va a seguir hablando? Bueno, no queremos dejar de hablar de las niñas, es decir, no es, digamos, vamos a tener 6 meses intensos de Hablemos de las Niñas, o eso es lo que pensamos, pero la idea es que esa conversación de alguna manera se sostenga en el tiempo. Mutante, como te decía, es un medio millennial, es un medio para jóvenes, hecho por jóvenes también, y que eso me encanta porque creo que también ahí está el punto de realmente acercar a las niñas. Está muy bien que las mujeres adultas hablemos de las niñas que seguiremos siendo y de la que fuimos y de pronto de la que fue vulnerada, pero también necesitamos meter a los jóvenes, si sean menores de edad, a que se metan en la conversación. Exacto. Entonces, en ese sentido, queremos seguir hablando de temas que le preocupan a esa juventud, pero que al final también son temas trascendentales para el país. Uno de los temas que nos preocupa también a nosotros es el tema del medio ambiente, que pasa con la selva colombiana. Entonces ahí pues más o menos lo voy anunciando. También nos viene preocupando cómo morimos en Colombia.
digamos que la desigualdad en general es un tema que nos preocupa y creemos que hay unos lugares donde se evidencia, por ejemplo, en cómo morimos. Hablemos de la muerte, probablemente es un tema que vamos a ver. Los líderes sociales también son un tema que nos sigue preocupando. Creemos que hay que virar también un poco y poner el foco quizá en otro lugar para atender de verdad esta problemática del país. Entonces ahí estaremos más o menos hablando de esos temas. Pues bueno, esto es Mutante, y Mutante se lanza a este universo de comunicación a través de las redes sociales y también con el apoyo que esperamos que ustedes les puedan brindar con esta primera gran conversación de Hablemos de las Niñas. Me encanta que sean dos hombres los que hayan como iniciado esto, porque yo le decía a Elizabeth, Juan Camilo no pudo venir, pero le decía, queremos también a los periodistas hombres hablando de estos temas de género y hablando de niñas y de violencia sexual y de acoso, porque los necesitamos. Entonces aplaudimos de verdad esta iniciativa de estos dos colegas hombres, pero también el trabajo que hacen las mujeres dentro de este proyecto. Una invitación última, Elizabeth, para despedirnos. No, pues invitarlos a que nos sigan en las redes. Vuelvo y digo, somos un mensaje, entonces que participen de la manera que quieran. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestro blog que está mutante.org. Ahí van a encontrar todo, que compartan las piezas, que las usen. Nosotros estamos sin derechos reservados, entonces que si alguna organización, si algún colectivo, si alguna mamá les sirve nuestras piezas, por favor divúlguenlas, háganlas suyas, y ese es el mensaje de Mutante. Bueno, entonces a seguir conversando sobre este tema tan importante. Hablemos de las niñas. Importante eso que dice Elizabeth. Nosotros desde nuestros diferentes medios o desde los espacios donde trabajamos, siempre intentamos generar piezas que sirvan de ruta, de apoyo, de información. Y qué bueno que las podamos compartir, porque eso le puede salvar la vida a alguien, eso puede orientar a alguien, y es lo que siempre decimos cuando hablamos de la línea 155, cuando les invitamos por favor a que levanten la voz. Esa es la invitación que hacemos, a que entre todos podamos seguir construyendo una gran conversación que nos lleve a algo, que nos lleve a poder salvar una vida o a poder aportar algo a este país. Elizabeth Otálvaro, muchas gracias por haber estado aquí. A Mutante toda la suerte, y estaremos muy pendientes, muy encima de lo que estén haciendo y apoyándolos también desde el tiempo. Y bueno, a ustedes nos vemos la próxima semana a través de escucharnos. Así que no lo olviden, no es hora de callar. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo.